En esta clase vamos a hablar de la voz pasiva. Cosas básicas de la voz pasiva. Bueno, es una estructura que tenéis que tener claro que se utiliza mucho más en inglés que en español. Nosotros normalmente utilizamos más la voz activa o una forma impersonal. Esto os ayudará a la hora de traducir. ¿Cómo se forma la voz pasiva? Pues siempre tenemos el verbo to be, que lo vamos a conjugar en el tiempo verbal que nos convenga, y un participio. Luego además el complemento agente en inglés se introduce por by. Y evidentemente cuando tengo una frase en voz activa que quiero poner en voz pasiva, siempre necesito un complemento que va a ser o directo o indirecto. Aquí, como veis, hay un ejemplo sobre cómo puedo pasar una frase de voz activa a voz pasiva. Pues bien, la de arriba, que es la de voz activa, tenemos sujeto, verbo, el objeto directo que tiene que estar obligatoriamente y luego puedo tener otros complementos como el de tiempo que veis en yesterday. Bueno, pues la frase en voz pasiva va a tener siempre un sujeto, un verbo, el complemento agente puede que esté o no y luego irán el resto de complementos que tengamos. Como veis aquí vamos por colores. El sujeto Leslie se va a convertir en mi complemento agente, ¿vale? De todas formas ahora después, más adelante veremos qué pasa con ciertos complementos agentes. Y el objeto en voz activa se va a convertir, como veis, en el sujeto de la voz pasiva. Aquí en medio en amarillo tengo mi verbo. Entonces, fijaros lo que han hecho aquí. Tienen took, que lo que tengo que hacer con este verbo son dos cosas. Primero, identificar el tiempo verbal y después poner ese verbo que tengo en voz activa y sacarle el participio. ¿Por qué? Pues porque mi voz pasiva siempre es el verbo to be más participio. ¿Para qué me sirve saber que took está en pasado simple? Pues porque la primera parte de la voz pasiva, que es el verbo to be, va a tener que estar en pasado. Y luego de took saco el participio y ya tengo aquí taken, con lo cual la voz pasiva del verbo took va a ser was taken, ¿vale? Y como veis aquí al final, yesterday, que es el complemento de tiempo, lo coloco siempre al final. El orden va a ser entonces, en voz pasiva, sujeto, el verbo en voz pasiva, complemento agente si lo hay y el resto de complementos. En esta tabla, como veis, podemos ver cómo está el verbo en voz activa y cómo se hace en voz pasiva. Tened siempre en cuenta que la voz pasiva es verbo to be y luego el participio. Pero ojo, el hecho de que el sujeto en voz activa haga que el verbo se conjugue de una forma no significa que la persona sea la misma en voz pasiva. Ya lo veremos. Bueno, por ejemplo, presente simple. ¿El presente simple qué le pasa? Pues que el verbo en principio, en afirmativo, es igual y luego la tercera del singular pues añade una S, ¿vale? Bueno, pues si os fijáis, han hecho the letters, que es el complemento objeto directo, pasa a ser el sujeto, y luego delivers, que está en presente, lo que va a ir en presente, evidentemente, va a ser el verbo to be. ¿Qué ocurre? Pues justo lo que os decía, que aquí, si en la voz activa tenía he delivers, es tercera del singular, ahora mi sujeto ha cambiado y va a ser plural, con lo cual el verbo to be pasa a ser plural. Y lo conjugo como are. Y luego de deliver tengo que sacar el participio, que es delivered. Lo mismo pasa con el resto. En pasado simple, si veis, es delivered. El pasado simple del verbo to be va a ser o was o were, dependiendo del sujeto que yo tenga en voz pasiva. Y deliver, que siempre va a estar ahí porque es el participio. En futuro, en voz activa es will deliver. Y ahora, ¿cómo formo la voz pasiva del futuro? Pues va a ser primero will, porque estamos con el futuro, y luego el verbo to be va en infinitivo porque después de will siempre va un verbo en infinitivo y después va la parte del participio. Vamos con el presente continuo. El presente continuo, si os acordáis, es el verbo to be, que se conjuga en presente, y luego otro verbo que lleva la ing. ¿De acuerdo? Bueno, pues delivering va a ser mi participio, que acaba en ed, con lo cual aquí tenéis el deliver. Y ahora el verbo to be lo tengo que conjugar en presente continuo. Eso significa que, según mi sujeto, ¿vale? En voz pasiva, pues ahora voy a tener is o are, en este caso va a ser are, y luego el verbo to be se convierte en been con ing, es decir, que en este caso, en presente continuo, resulta que el verbo to be va a tener dos partes, porque el presente continuo tiene dos partes, el verbo to be y otro verbo con ing, con lo cual aquí lo tenéis. El pasado continuo funciona de la misma forma, como lo tenéis aquí, es verbo to be en pasado, que va a ser was o were, más otro verbo con la ing.
La parte de la ing me sirve para sacar mi participio, que aquí lo tenéis, y ahora el verbo to be lo conjugo en pasado continuo, es decir, was aware más otra vez el verbo to be con la ing, y aquí lo tenéis, were being, ¿vale? Were porque mi sujeto es plural ahí. Con el going to, aquí lo estáis viendo, he is going to deliver the letters are going to be delivered. El going to ya sabéis que es un bloque que no cambia. Después de to siempre va un infinitivo. ¿Cuál va a ser? Pues el del verbo to be. ¿De acuerdo? Vamos con el present perfect. Present perfect es have o has, dependiendo del sujeto, más un participio. ¿De acuerdo? Bueno, pues en pasiva, delivered ya está en participio, con lo cual lo traigo para acá. Y ahora el verbo to be va en pasado perfecto, es decir, have o has más un participio que va a ser el del verbo to be. Como mi sujeto es plural, va a ser have, y luego el participio del verbo to be, been. Aquí la parte del verbo to be vuelve a tener dos partes. Pasado perfecto funciona de la misma forma, ¿vale? Pero con has. Aquí tenéis, por ejemplo, otra forma que es el verbo have to, que después de un have to va un infinitivo. Pues después del have to, como veis aquí, tendríamos el verbo to be en infinitivo, más luego el participio. Y con los modales, pues, ¿qué tenemos? Después de un modal siempre va un verbo en infinitivo. Deliver, saco el participio, como siempre lo tenemos aquí. Must, que es el verbo modal que utilizamos en este caso, pues está igual. Y después de más siempre va un verbo en infinitivo, que tiene que ser el verbo to be, ¿vale? The letters must be delivered. Si hacemos un ejemplo juntos, aquí tenéis The Labour Party won the elections. He puesto cada cosa de un color para que luego podáis identificarlo bien. Entonces, The Labour Party se convierte en mi complemento agente, ¿vale? Que lo coloco al final. By the Labour Party. Luego, The Elections, que es mi complemento de objeto directo en voz activa, pasa a ser mi sujeto, ¿vale? Tiene una S, con lo cual, ojito con eso. Y ahora tengo aquí won. ¿En qué tiempo verbal está won? Pues está en pasado. Eso significa que el verbo to be tiene que estar en pasado. Como the elections es plural, pongo were. Y luego el participio de won sigue siendo won. Resultado, the elections were won by the Labour Party. Aquí tenemos el mismo ejemplo, pero he cambiado el tiempo verbal, ¿de acuerdo? He puesto ahora un presente continuo, is winning. Con lo cual, eso significa que ahora de winning saco el participio, que es won, ¿vale? Y ahora tengo que poner el verbo to be en presente continuo, ¿de acuerdo? El verbo to be en presente continuo va a ser, según mi sujeto actual, va a ser are, ¿vale? Y ahora el verbo to be lo tengo que poner en continuo con la ing. Y aquí sería el resultado. Este sería el resultado. The elections are being won by the Labour Party. Este ejemplo mucho sentido no tiene, pero bueno, es simplemente para que veáis cómo hacemos el cambio del tiempo verbal. Seguimos ahora con el mismo ejemplo, pero como veis he puesto un present perfect. Bueno, pues en este caso, ¿qué vamos a hacer? Won lo tenemos ya, ponemos el participio, ¿vale? Y el verbo to be va en present perfect, es decir, va a ser have o has más un participio. The elections, como es plural, tengo que poner have. Y ahora el participio va a ser del verbo to be, con lo cual, been. En resumen, the elections have been won by the Labour Party. Y esto que tenéis aquí es lo que os comentaba antes, que hay ocasiones en las que no tengo un complemento agente en voz activa. ¿Por qué? Pues distintas razones, porque no me interesa decirlo, no se quiere nombrar, se da por hecho, no es relevante, lo que sea. Normalmente son muy pocos sujetos en los que ocurre eso. Os he puesto aquí los más importantes, cuando salga people, cuando salga they o cuando salga we. Ojo con people, ¿vale? Porque si viene modificado y, por ejemplo, dice many people o dice a lot of people o lo que sea, entonces ya people sí se convertiría en un complemento agente. Pero si no, no habría que trasladarlo a la frase en voz pasiva, ¿de acuerdo? Fijaros aquí, es justo lo que os decía. He puesto la típica frase de people speak English, ¿vale? ¿Esto cómo lo trasladamos? Pues English pasa a ser mi sujeto y ahora speak, como está en presente, verbo to be en presente aquí, y speak, que pasa a ser el participio, spoken. Como people hemos dicho que no tiene relevancia ponerlo como complemento agente, pues aquí no aparece. Y lo que os decía,
Aquí en la segunda frase es el mismo ejemplo, sin embargo people lleva modificado por many, con lo cual aquí sí que teníamos que ponerlo, ¿veis? By many people. Luego tenemos un caso más y es que puede darse una oración en voz activa, ¿vale? En la que yo tenga un objeto directo o un objeto indirecto o incluso los dos, ¿vale? En este caso, cuando tengo los dos complementos, lo propio es utilizar el objeto indirecto como sujeto, ¿vale? Vamos a ver los dos casos para que veáis cómo se hace. La frase en voz activa sería The Queen will give the pilot a medal. Aquí se ve claramente que the pilot es el objeto indirecto y a medal el objeto directo. Lo más normal o lo más frecuente o lo más natural, por así decirlo, como hemos dicho, es en el caso en el que tenga tanto objeto directo como objeto indirecto, es coger el objeto indirecto y ponerlo de sujeto, como veis aquí. The pilot. El verbo se transforma y va a ser will be given, después va a ir lo que era el objeto directo y finalmente el complemento agente. ¿Qué ocurre si cojo a medal, que era el complemento de objeto directo? Pues nada, pongo mi sujeto, después va el verbo y ahora lo que ocurre aquí es que lo que era el objeto indirecto en mi voz activa tiene que ir introducido por un to, ¿vale? Y finalmente aquí otra vez el complemento agente introducido por by. Más casos, pues tenemos la pasiva impersonal. ¿Qué ocurre con esto? Pues se utiliza, bueno, ya sabéis que la voz pasiva se utiliza mucho más en inglés que en español, pero la pasiva impersonal además es muy propia de los medios de comunicación, ¿vale? Normalmente lo que hacen es utilizar verbos relacionados con la percepción, que son intransitivos, entonces son pues del verbos como say, think, believe, suppose, consider, cosas así. La estructura que vamos a tener cuando tengamos que poner una frase de este tipo en voz pasiva, pues va a haber un sujeto, va a ir después el verbo to be y después el participio. En estos casos lo que suele pasar es que el verbo to be va a ir siempre conjugado o bien en presente o bien en pasado, dependiendo un poco de mi frase original. Aquí tenéis un ejemplo. Dice, They say that Paris is the city of love. ¿Vale? Dicen, o se dice, que París es la ciudad del amor. Pues tan sencillo, lo puedo hacer de dos formas, ¿vale? Pero la forma sencilla, que es la que yo quiero que aprendáis, es It is said, se dice, ¿vale? Es decir, yo cojo el pronombre impersonal it, pongo say como participio y ahora lo que os he dicho, el verbo to be, que lo mantengo en presente porque este verbo de aquí, say, está en presente, ¿de acuerdo? Entonces sería It is said that Paris is the city of love. A partir de aquí, como veis que esta es la parte azul, que es la parte impersonal, el resto de frases se copia entera, con lo cual es muy fácil. La otra forma de hacer eso es coger el complemento objeto directo de la frase original, ¿vale? En voz activa, que sería Paris, y ahora ponemos esta construcción. Is said to be. Claro, aquí pongo el verbo to be en presente, said, que es el participio que tenía yo antes en mi frase original, y tenemos que poner esta construcción, ¿vale? Es un poco más complicada. Otro ejemplo. They thought that James was guilty. Esto está en pasado, con lo cual la pasiva impersonal fácil, que es la que quiero que hagáis, tendría que ir en pasado, ¿de acuerdo? Pongo mi pronombre it, como esto está en pasado, mi participio sigue siendo lo mismo, pero aquí el verbo to be lo pongo en pasado simple. It was thought James o that James was guilty, ¿vale? Ya sabéis que a partir de aquí ya se copia todo. El that lo podéis poner, no lo he puesto, pero se puede poner. La otra opción sería, cojo James, me lo traigo aquí de sujeto, y ahora, como yo tengo thought en pasado, el verbo to be va a ir en pasado, thought, que es el participio, se sigue manteniendo como participio, añado el to be y termino la frase con guilty. Ya estamos prácticamente terminando, pero claro, puede darse el caso de que os encontréis con una frase en voz pasiva y que la pongáis en voz activa. ¿Qué tengo que hacer en ese caso? Bueno, pues los elementos ya sabéis cuáles son, sujeto, verbo y complemento agente si lo hay. Lo primero que tenéis que hacer es buscar el complemento agente. Si lo tenéis introducido por by, estupendo, porque eso significa que va a ser vuestro sujeto. ¿De acuerdo? Pues entonces escribiríamos my sister. Y ahora fijaros, este es el verbo, has been turned off. Mi verbo
El que tiene la carga léxica es este. Este es el que yo tengo que conjugar en el tiempo verbal que me dice esto. ¿Esto qué es? Un present perfect, con lo cual tengo que poner turn en present perfect. Y eso sería my sister has turned on, y ya simplemente nos queda terminar con the TV. Tenéis aquí un segundo ejemplo que es a new mobile phone is being designed. ¿Qué ocurre en este segundo ejemplo? Pues que como veis no hay ninguna partícula by que introduzca un complemento agente. ¿Eso qué significa? Pues que me lo tengo que inventar. ¿Qué sujeto puedo poner en voz activa? Pues aquellos que yo podía eliminar como complemento agente. Es decir, que va a ser we, people o they, cualquiera de ellos. Yo voy a poner people o incluso they, ¿vale? Y ahora el verbo design es el que tiene que ir en presente continuo porque me lo dice la parte de is being. Como los dos son plural, pues pongo a designing y termino la frase con a new mobile phone. Y luego ya para terminar, lo último que nos quedaría por ver es el causativo. El causativo tiene la estructura de have o get something done, ¿vale? Have o get lo podéis utilizar indistintamente. Get es un poquito a lo mejor más informal, pero bueno, se usan los dos. Something sería el objeto directo, ¿vale? Y done es el participio. No siempre tengo que poner done, voy a poner el participio del verbo que a mí me convenga o que yo necesite. ¿Para qué utilizo esto? Pues se utiliza en aquellas ocasiones en las que yo contrato a alguien para que me haga algo, ¿vale? Por ejemplo, yo no me corto el pelo, yo voy al peluquero que me lo corte, o yo no reparo mi coche porque no soy mecánico, entonces lo llevo y me hacen ese servicio, ¿vale? Entonces, aquí veis un par de ejemplos. I had my haircut yesterday. ¿Cómo sabéis que vais a tener que conjugar el verbo have de una forma o de otra? Pues tendréis pistas por ahí como yesterday. Yesterday es de pasado simple, pues eso significa que have lo tengo que poner en pasado simple. I had my hair y ese sería el participio, cut, ¿vale? Un ejemplo, pero relacionado con el futuro, ¿vale? Tenemos aquí soon. Pues she will have her car repaired soon, ¿vale? Aquí veis que have está en futuro, con el will delante. Esto sería el something y aquí está la parte del participio, que es el done. Pues nada más, eso es todo de la voz pasiva.